En el box de Aston Martin, cuando la mayoría de los equipos ya pensaban en Silverstone y los periodistas cerraban sus crónicas rutinarias. En ese momento, cuando todo parecía haber terminado, una figura caminó en dirección al centro de análisis de datos del equipo británico con un gesto que solo quienes lo conocen bien supieron interpretar. Adrian Newey no iba a curiosear, iba a investigar. Y lo que descubrió, en menos de 20 minutos frente a las pantallas de telemetría, fue un problema estructural oculto a plena vista. Uno que nadie más había detectado. Uno que explicaba, de golpe, los síntomas invisibles que Fernando Alonso venía denunciando desde hace más de 5 carreras. La escena fue casi cinematográfica. Newey pidió acceso a los datos crudos del AMR 25 número 14, con especial interés en las curvas 3, 6 y 9 del Red Bull Ring. No estaba buscando nada en concreto, pero había algo en el comportamiento del coche de Alonso que, según sus palabras, no tenía sentido si se analizaba únicamente desde el punto de vista aerodinámico convencional. Lo que encontró fue mucho más profundo. En esas curvas rápidas, donde la carga lateral es extrema y el fondo plano debe mantener una rigidez absoluta para garantizar el equilibrio del coche, Newey detectó una fluctuación anómala en las cargas verticales del eje trasero. Algo que, para otros ingenieros, podría haber sido un simple desfase entre los sensores, pero que él identificó como un fallo claro en la distribución de rigidez estructural. Su hipótesis inicial era sencilla y aterradora. El fondo plano del AMR 25 estaba flexando de forma asimétrica en apoyo lateral, comprometiendo la estabilidad del coche justo cuando más se necesita. Lo más inquietante fue la precisión con la que Adrián cruzó esta observación con los comentarios de Alonso durante la carrera. Fernando había descrito sensaciones de pérdida de confianza en la entrada de curva, inconsistencia en la respuesta del coche al cambio de dirección y un extraño sobreviraje tras el segundo vértice de las curvas medias. Todo eso, hasta ese momento, se atribuía a los neumáticos o al setup. Pero Newey, con su mirada de ingeniero legendario, fue más allá. Esto no es setup. Esto es estructura. El coche no está transmitiendo la carga de forma simétrica. Está cediendo en torsión. Y eso lo está volviendo impredecible a alta velocidad. Ese fue su diagnóstico verbal. Claro, directo y demoledor. Pero no se quedó solo en la teoría. Pidió comparar los datos del coche de Alonso con los de Stroll en el mismo stint, y lo que vio fue aún más revelador. El canadiense sufría el mismo efecto, pero su estilo de conducción más conservador hacía que los picos de carga nunca alcanzaran el umbral de deformación crítica. En cambio, Alonso, que pilota constantemente en el filo del rendimiento, obligaba al chasis a niveles que simplemente el fondo plano no podía soportar. Así se explicaban las microcorrecciones constantes, las pérdidas de tracción inexplicables y el sobrecalentamiento desigual en los neumáticos traseros. El AMR 25 no era solo difícil de conducir. Era un coche estructuralmente incoherente en ciertos puntos del circuito. A partir de ahí, Newey activó una revisión completa. Ordenó que se extrajeran los sensores de presión del suelo del coche de Alonso para analizarlos en el laboratorio. Pidió imágenes térmicas de los puntos de sujeción del fondo plano y ordenó a los ingenieros de materiales un informe de rigidez comparativa con las piezas de la especificación anterior. Lo que había comenzado como una simple curiosidad técnica se convirtió en la investigación más seria que ha tenido lugar dentro del garaje de Aston Martin en lo que va de temporada. Porque para alguien como Adrian Newey, un defecto estructural como este no es un error puntual, es una fisura filosófica en la forma de construir el coche. Y mientras todo esto sucedía, Alonso ya estaba de regreso en el motorhome, repasando su carrera con los medios. Hablaba del 7º puesto, de la defensa final, de la importancia de haber terminado, sin saber aún que, en ese mismo instante, uno de los hombres más influyentes en la historia técnica de la Fórmula 1 estaba desmantelando, pieza a pieza, el misterio que había envuelto al AMR 25 desde principios de temporada. Lo que Adrian Newey descubrió en Austria no fue solo una anomalía. Fue la confirmación de que Alonso ha estado corriendo con una desventaja estructural invisible durante meses. Y que aún así, sigue puntuando, sigue defendiendo, y sigue demostrando, con cada carrera, porque es el piloto más completo de su generación. El descubrimiento de Adrian Newey no solo levantó las alarmas por la flexión estructural del fondo plano del AMR 25, sino que generó un efecto dominó que obligó al equipo a revisar el rendimiento global del coche desde una nueva óptica.
Lo que hasta ahora se analizaba como una simple falta de ritmo o una pérdida puntual de rendimiento en determinadas condiciones, comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas más complejo y preocupante. Y fue entonces cuando la degradación de neumáticos, que ya era motivo de frustración constante para Fernando Alonso, adquirió una explicación técnica mucho más profunda. Porque esa flexión estructural no solo afectaba al equilibrio aerodinámico, también comprometía la eficiencia térmica del conjunto y, por tanto, alteraba el modo en que las gomas traseras sufrían durante los stints largos. Newey y su equipo cruzaron la telemetría con los datos térmicos de las últimas 10 carreras y encontraron un patrón escalofriante. El coche número 14 generaba picos de temperatura asimétricos en los neumáticos traseros, especialmente en curvas de alta energía lateral como las de Silverstone, Suzuka, Barcelona o, en este caso, Austria. La consecuencia directa de este fenómeno es que Alonso se veía obligado a pilotar constantemente con un nivel de estrés térmico en sus ruedas traseras que no correspondía con el ritmo que estaba gestionando. Esto explicaba por qué tenía que dosificar su ritmo vuelta tras vuelta, incluso cuando parecía que tenía margen para atacar. No se trataba de conservación táctica, era pura supervivencia térmica. Si forzaba una vuelta más allá del límite invisible, las gomas se colapsaban en dos sectores. La degradación no era lineal, era un desplome repentino provocado por una mala disipación de calor. Pero el análisis no terminó ahí. Newey también quiso entender por qué, a pesar de tener una configuración con DRS y una carga aerodinámica razonable, el AMR25 era sistemáticamente uno de los coches más lentos en recta. Los registros lo confirmaban. Incluso en condiciones óptimas de rebufo y activación de DRS, Fernando no lograba igualar la velocidad punta de coches como el Alpine o el Haas. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba, una vez más, en la interacción entre aerodinámica y estructura. La flexión detectada en el fondo plano provocaba microoscilaciones en la capa límite del flujo de aire que pasaba bajo el coche, lo cual generaba una especie de interferencia aerodinámica que impedía una aceleración limpia y sostenida. El aire que debería fluir ordenadamente se rompía en pequeñas turbulencias que reducían la eficiencia global del coche. Ese fenómeno, identificado por Newey como colapso de flujo en régimen prolongado, no solo explica la falta de velocidad punta, sino también la inestabilidad del coche en frenada y las reacciones impredecibles del tren trasero al salir de curva. Era como si el coche estuviera funcionando dentro de una burbuja de rendimiento falsamente estable, donde pequeños desequilibrios provocaban grandes consecuencias. Alonso no solo estaba luchando contra la falta de potencia. Estaba compitiendo con una máquina que le daba respuestas diferentes en cada giro, dependiendo del ángulo de inclinación, la torsión de la carrocería y el tipo de asfalto. Y aún así, vuelta tras vuelta, conseguía mantener a raya a pilotos con monoplazas técnicamente superiores. Toda esta lectura técnica no hace más que multiplicar el valor de lo que Fernando consiguió en Austria. Porque mientras el paddock analizaba la carrera con superficialidad, calculando diferencias de ritmo, estrategias de paradas o tiempos de reacción, Adrian Newey puso el dedo sobre la verdadera herida, que el AMR25 está aerodinámicamente desequilibrado desde el chasis y que Alonso ha estado corrigiendo ese desequilibrio con sus manos, su instinto y su experiencia durante todo el año. La conexión entre la degradación acelerada y la falta de velocidad punta no es casualidad. Es la consecuencia de una estructura que no funciona como debería. Y la única razón por la que no ha explotado en resultados catastróficos es porque hay un piloto que, desde dentro, la está sosteniendo con inteligencia y talento. Ahora que el diagnóstico ha salido a la luz, la pelota está en el tejado de Aston Martin. Ya no pueden ocultar este fallo como un simple problema de puesta a punto o de mala suerte con los neumáticos. Es una cuestión de ingeniería de base. Y solo una reconstrucción profunda, impulsada por alguien como Newey, puede revertir la tendencia. Pero mientras eso ocurre, Alonso seguirá pilotando con esa doble carga, la del coche y la de tapar los errores del coche con su propia genialidad. Cuando se analiza una carrera de Fórmula 1 desde los datos fríos, es fácil caer en la trampa de las posiciones, las vueltas rápidas o las estrategias de boxes. Todo se reduce a números, tiempos y clasificaciones. Pero hay días, como el pasado domingo en Austria, en los que la realidad trasciende lo medible. Días en los que los resultados no reflejan la historia real. Días en los que un séptimo puesto, que en apariencia podría parecer una actuación sólida sin más, encierra un acto de resistencia, genialidad y supervivencia que roza lo milagroso. Y es que,
Solo con la intervención de un genio técnico como Adrian Newey se ha podido cuantificar la dimensión exacta de lo que Fernando Alonso logró sobre ese AMR 25 averiado. Lo que se pensaba que era simplemente una buena carrera se ha revelado como un acto heroico de pilotaje al límite, ejecutado con un coche que, según palabras textuales de Newey, no estaba para puntuar ni por error. El contexto técnico ya era aterrador: fondo plano flexando, pérdida de eficiencia aerodinámica, microoscilaciones que entorpecen el flujo en recta, sobrecalentamiento de neumáticos y un comportamiento impredecible en curva. Pero lo más impactante de todo esto es que Alonso no solo convivió con ese infierno técnico durante 71 vueltas, sino que lo hizo gestionando tiempos, ritmo y degradación de una forma que no aparece en ningún gráfico. Fue una carrera conducida desde la inteligencia pura, donde cada vuelta fue una combinación de cálculo milimétrico y lectura del entorno. Alonso no luchó contra rivales. Luchó contra su propio coche, contra sus propias limitaciones físicas y contra la tendencia natural de ese monoplaza a autodestruirse cuando se lo fuerza más allá del 90%. Y aún así, no solo terminó la carrera, terminó delante de coches más rápidos, de jóvenes sin fallos mecánicos y de equipos sin crisis estructural. La clave de su rendimiento estuvo en su capacidad para reinventarse en cada fase de la carrera. Durante el primer stint, Alonso adaptó su trazada a los puntos de mayor flexión del chasis. Evitó cargar lateralmente el fondo plano en los pianos donde el coche perdía consistencia y priorizó la tracción en salidas de curva, aunque eso le costase unas décimas en la entrada. Fue una conducción reactiva, de ajuste constante, que solo un piloto con su sensibilidad es capaz de realizar sin que se note desde fuera. En el segundo stint, con neumáticos medianos degradándose prematuramente, Fernando cambió de estilo de pilotaje. Levantó el ritmo en las rectas para enfriar las gomas, soltó antes en frenada para no castigar el tren trasero y empezó a utilizar a Lawson como referencia para acceder a zonas de DRS defensivo, neutralizando su desventaja estructural con un rebufo táctico. Era como ver a un piloto de ajedrez jugando a la Fórmula 1. Cada decisión era una jugada pensada con 5 vueltas de anticipación. Y cuando llegó la fase final de la carrera, con Bortoleto atacando y el coche en sus últimas reservas de estabilidad, Alonso cambió de nuevo. Esta vez fue pura experiencia. Sabe que en un cuerpo a cuerpo con un rookie, lo psicológico vale más que la tracción. Le enseñó el coche en las frenadas, cerró espacio de forma quirúrgica y forzó errores en momentos clave, siempre sin cruzar el límite del reglamento. Todo eso, sin que en ningún momento el coche le diera confianza para frenar tarde o traccionar fuerte. Lo hizo a pulso. Y lo hizo sin perder la concentración ni un segundo. Cuando uno comprende todo esto, cuando se pone en perspectiva la realidad técnica del coche frente a la calidad del resultado final, es imposible no hablar de milagro. Porque, sencillamente, el séptimo puesto no era una opción lógica. Era un premio imposible para un coche sin estabilidad, sin velocidad punta y con un comportamiento errático. Y, sin embargo, allí estaba. Alonso cruzando la meta delante de coches enteros, sin errores, sin ayudas externas, sin milagros meteorológicos. Solo con su instinto, su inteligencia y su capacidad para adaptarse a una máquina que no le ofrecía nada a cambio. La evaluación de lo que Alonso ha hecho en Austria no puede reducirse a la tabla de resultados. Tiene que medirse en impacto, en contexto, en ingeniería. Porque lo que hizo fue convertir un coche quebrado en puntos de oro, y en el proceso, dejar claro a todo el paddock que sigue siendo el piloto más completo, más cerebral y más temido cuando la situación es límite. Mientras otros necesitan un coche perfecto para brillar, Fernando necesita solo una oportunidad para demostrar por qué, con 43 años, sigue siendo un problema para todos los que creen que la Fórmula 1 es solo juventud y potencia. La visita de Adrian Newey al box de Aston Martin en Austria no solo dejó un diagnóstico técnico demoledor, sino que también provocó una sacudida interna cuyas consecuencias empiezan a sentirse más allá de los garajes. Porque cuando una de las mentes más influyentes de la historia de la Fórmula 1 detecta, con argumentos sólidos, que tu coche tiene un fallo estructural de base, lo que se desata en el seno de un equipo no es una simple revisión técnica, es un terremoto filosófico. En el paddock se habla de muchas cosas, pero pocas veces se cuestiona con tanta claridad la integridad del concepto central de un monoplaza. Y eso es, exactamente, lo que está ocurriendo ahora mismo en Silverstone. La idea sobre la que se ha construido el AMR 25 ha quedado desautorizada por la realidad de los datos, por el testimonio de su piloto estrella y ahora,
por el análisis implacable de uno de los ingenieros más respetados del paddock. Internamente, los ingenieros de Aston Martin están enfrentando uno de los momentos más delicados desde que comenzó el proyecto de Lawrence Stroll. Lo que parecía un simple bajón de rendimiento ha resultado ser una cadena de fallos concatenados que tienen su raíz en una filosofía aerodinámica poco flexible y en una estructura del fondo plano que no resiste las tensiones reales de un coche que aspira a competir en el top 5. Las últimas reuniones en la sede del equipo han sido duras. Se han reactivado auditorías técnicas internas, se han solicitado reportes específicos sobre la calidad de los materiales compuestos del suelo del coche y se ha dado luz verde a una revisión completa del paquete aerodinámico de media temporada. Incluso se ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que había sido archivada en marzo: rediseñar completamente el eje trasero de cara a las siguientes carreras europeas. El análisis de Newey, unido a los datos que Alonso ha estado brindando semana tras semana, ha generado una presión insoportable sobre la dirección técnica actual, que ya no puede justificar los resultados con eufemismos como ventana de rendimiento estrecha o necesidad de adaptación a los compuestos. Pero hay más. Lo que está en juego no es solo el coche, sino también la credibilidad del proyecto a ojos de Fernando Alonso. El bicampeón español ha demostrado una vez más que puede entregar resultados incluso con un coche inestable, impredecible y degradado desde su concepción. Y es precisamente esa entrega constante lo que ha elevado la exigencia moral dentro del equipo. La sensación creciente es que Aston Martin no puede permitirse seguir desaprovechando el talento de Alonso en una máquina que no está a la altura de su pilotaje. Por eso, y aunque públicamente se mantengan las formas, internamente se ha comenzado a discutir la posibilidad de reorganizar las jerarquías del departamento técnico. Se ha mencionado, sin confirmar, que Dan Fallows podría recibir apoyo externo de ingenieros especializados en dinámica estructural, y que incluso se ha contactado discretamente con perfiles experimentados que han trabajado en otros equipos campeones. El equipo no solo necesita soluciones, necesita una revolución. Lo que hace esta situación aún más compleja es la figura de Lawrence Stroll, que se encuentra en una encrucijada delicada. Por un lado, su compromiso con el proyecto es incuestionable, y ha invertido millones para dotar al equipo de instalaciones de primer nivel. Pero por otro, los resultados deportivos han entrado en una meseta descendente, y el fracaso en evolucionar el coche de 2023 a una versión realmente competitiva en 2024 hectáreas encendido todas las alarmas. Austria fue la gota que colmó el vaso. Alonso sumó puntos en condiciones inverosímiles, mientras que su hijo, Lance, volvió a quedar fuera del top 10 con un coche idéntico.